Quiero invitarlos esta mañana que abramos nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 17. Libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, entendiendo que a través del libro de los Hechos nosotros encontramos el mover del Espíritu de Dios, dirigiendo a hombres y mujeres, dirigiendo a aquellos que se disponen a hacer la obra que el Señor les ha encomendado. Así que, teniendo eso como punto principal, como punto fundamental, también nosotros queremos ser hombres y mujeres obedientes a lo que el Espíritu de Dios quiere guiarnos. Y queremos seguir lo que Él nos guíe, lo que Él nos diga, lo que Él nos dirija. De tal manera que cada uno de nosotros al final, con lo que hagamos, podamos glorificar a nuestro Señor. Hechos capítulo 17, y vamos a mirar a partir del versículo 16, un pasaje conocido en el que Pablo va a tener que confrontar a las personas en Atenas, y vamos a leerlo a partir del versículo 16, vamos a leer hasta el versículo 25, vamos después a ir poco a poco a través de la palabra de Dios en este pasaje en particular. La palabra del Señor dice, capítulo 17, versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Bendito Señor, amado, te damos gracias a través de tu palabra. Te conocemos, Señor. Padre, gracias porque nos has legado a nosotros la Escritura. Cuando la leemos, conocemos, Señor, de cerca a este Dios maravilloso, a ti, mi Señor amado. Al conocerte, Señor, nos enamoramos de ti, mi Dios. Y al estar enamorados de ti, queremos estar siempre contigo. Señor, yo te pido, mi Dios, en esta mañana, que tú despiertes en cada uno de nosotros una pasión que no cese. Como ese fuego que no se extingue, Señor. Como esa zarza que no se consumía, Padre Santo, ahora, mi Dios, que ese fuego esté dentro de nosotros y que nunca se extinga. Que tengamos pasión por la obra de Dios. Que tengamos pasión por conocerle, Señor, y por acercarnos a Él. Que tengamos cada día, Señor, en cada uno de nosotros un anhelo ferviente por mirar tu obra, Señor, maravillosa siendo desplegada sobre nuestras vidas. Padre bendito, anhelamos, Señor, ver cómo te mueves esta mañana en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Alguna vez les conté acerca de un pastor que quiso hacer como una especie de reflexión, una actividad para mirar acerca de qué dice la gente de Jesús. Pero él se fue a la Plaza del Vaticano, en Roma, y se paró allí en uno de los costados de la Plaza del Vaticano y empezó a preguntarle a todos los que iban: para ti, ¿quién es Jesús? Interesante las respuestas que él recibió, porque muchas personas tienen diferentes maneras de mirar al Señor. Muchas personas decían diferentes opiniones, muchas cosas que incluso las unas se contradecían con las otras, y era una gran cantidad de opiniones en relación a la fe que ellos estaban queriendo demostrar. Recibió tantas respuestas diferentes que se dio cuenta en general que incluso entre los mismos cristianos hay tanto desconocimiento de quién es Jesús, de cuál es su obra,
de todo lo que significó para este mundo que el Señor se hubiera encarnado, de su nacimiento en medio de este mundo, de su ministerio y la finalidad por la cual vino a este mundo, que incluso pensó este hombre que se podría también colocar allí, en la mitad de la plaza del Vaticano, una inscripción que dijera al Jesús no conocido. Imaginen ustedes eso, un cartel en medio del Vaticano que dijera de esta manera: al Jesús que no conocen, al Dios no conocido. Mucha debilidad en la fe del cristiano consiste precisamente en el desconocimiento de quién es aquel al cual adoran. Alguna vez yo dije que muchos hoy en día están orando por la segunda venida de Jesús, que por supuesto está anunciada en la Escritura, pero aún no han podido entender para qué vino por la primera vez. La historia que estamos leyendo en esta mañana está registrada en el capítulo de Hechos, en el capítulo 17 del libro de Hechos. Nos dice que Pablo había llegado a la ciudad de Atenas. Ustedes saben que Pablo y los que estaban con él, misioneros que iban por el mundo, que estaban compartiendo acerca del Señor, que estaban llevando a cabo lo que Jesús les había encomendado, ellos iban recorriendo ciudades guiados siempre por el Espíritu de Dios. Pablo llega a Atenas y tiene que esperar allí a los demás que se van a unir con él, a Silas y a Bernabé, y entonces él está simplemente allí, él empieza a recorrer, ¿no? Había llegado a esta ciudad. Atenas era en ese tiempo la ciudad considerada como la cuna de la cultura mundial en ese momento. En las calles, en las sinagogas, en las plazas y en el Areópago, que era una colina donde se congregaba el consejo de la ciudad, estaba allí lo más granado de la cultura, etc. Se reunían constantemente para debatir, para discutir acerca del conocimiento humano, de la sabiduría humana, de aquello que ellos querían tener. Ellos querían saber todo. Así era el griego. Querían saber de todo, querían aprender, querían saber la fuente de la sabiduría. De allí surgió muchas de las cosas que hoy en día nosotros conocemos en grandes áreas del conocimiento humano. Debatían, se paraban horas y horas y simplemente a ver cuál ganaba, a ver cuál sabía más. Nosotros conocemos de la historia de Grecia, de Atenas, a grandes pensadores, filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles y muchos otros que debatían allí en sus propias calles acerca del conocimiento humano. Entonces Atenas era considerada como eso, como la capital intelectual del mundo en ese momento. Pero de una forma muy irónica, a pesar de tanta sabiduría humana, Pablo estaba supremamente abatido porque la ciudad estaba totalmente entregada a la idolatría. Se dice, escuchen bien, se dice que había más dioses que hombres en aquella ciudad. Imagínense ustedes. No les faltaba la religión, pero con toda la religión que tenían, no conocían al único Dios verdadero. La verdad es que esto no es diferente en el mundo actual. Casi toda la raza humana se postra a los pies de ídolos inventados por hombres, hechos por manos humanas. Algunos adoran incluso ídolos de piedra, de madera, cuadros, imágenes. Otros adoran dioses de oro, de plata, de cultura, de arte, de ciencias. Pero al mirar el mundo actual, hemos llegado a niveles de idolatría realmente impresionantes. El libro de Isaías plantea una ironía increíble. Dice, los mismos seres humanos crean a sus propios ídolos y después se asustan con ellos. Imagínense ustedes, crean, los forman, los hacen de metal, de madera, pero después terminan de rodillas rindiéndole culto a estos ídolos que ellos mismos han hecho y hasta haciéndole homenajes y llevándolo por las calles. Cuando Pablo va caminando por las calles de esta ciudad tan importante en su tiempo, él se da cuenta que hay algunos carteles que los griegos han puesto por toda la ciudad. 600 años atrás, que sucediera este pasaje en particular, hubo una peste terrible. No se podía detener de ninguna manera. Estaba consumiendo a toda la gente, toda la población estaba muriendo a causa de la peste. Así que un poeta llamado Epiménides, hay una buena idea para quien quiera bautizar a su hijo que va a tener pronto, Epiménides. Este hombre tiene una idea de decir, bueno, ¿sabe qué? Hagamos un plan. Traigamos una cantidad de ovejas blancas y negras al Areópago, a la colina que les acabo de hablar, y dejémoslas que se vayan por toda la ciudad. Y ahí ellas van a caminar por toda parte, pero donde ellas reposen, donde se acuesten, ahí las sacrificamos al Dios más cercano. Acuérdense, les estoy diciendo que había dioses por todas partes, más dioses que hombres. Así que suelten las ovejas y por donde vayan. Y cuando ustedes vean que ahí se acuesta, ahí las sacrificamos al Dios que esté más cercano. Pero si de pronto alguna simplemente se acuesta en algún lugar donde no haya un Dios cercano, entonces ahí ponemos un cartel que diga al Dios no conocido. Y entonces eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que hicieron. Cuando Pablo caminaba en ese momento en Atenas, él estaba viendo esos carteles que habían sido puestos años antes, incluso siglos antes, que decían esa parte de precisamente al Dios no conocido.
Y le da una idea maravillosa. Miren, mis hermanos, cuando el Espíritu de Dios guía a una persona, vienen cosas maravillosas a la mente humana. Cosas que nadie conoce. Porque son reveladas directamente del trono de los cielos. Porque es una revelación que viene directamente de Dios. Quizás en el momento, hay momentos en que tú dices, pero yo no sé cómo orar, pastor. Pero es que yo no sé qué decirle a la persona. No te preocupes, si el Espíritu de Dios te está guiando, Él va a colocar palabras en tu boca. El Señor te va a guiar y va a colocar algo que incluso ni siquiera sabías tú que lo tenías en tu mente, porque es el Espíritu de Dios guiándote a ti. Entonces, en ese momento, Pablo tiene una idea maravillosa. Porque ustedes se acuerdan, Pablo no se detenía de anunciar a Jesucristo en todas partes. Desde cuando él había recibido el llamado para compartir el mensaje de salvación, él no podía detenerse de anunciar el precioso evangelio a donde quiera que fuera. Y esto hacía que buscara cualquier oportunidad para poder alcanzar a quienes conocía en el camino. Ardía literalmente en su corazón la llama del evangelismo. Se da cuenta de estos anuncios y entonces empieza a hacer un mensaje para todos ellos. Y ellos les llama la atención porque inmediatamente él dice, varones atenienses, ¿no? Y inmediatamente todas las personas ponen atención, dice, yo observo que ustedes son muy religiosos. Me doy cuenta que ustedes tienen una cantidad de cosas a las cuales creen. Y mis hermanos, aquí hago un alto porque ser religioso no significa estar cerca o conocer a Dios, para nada. Los griegos eran muy religiosos pero idólatras. Tenían multitud de dioses, pero no conocían al Dios verdadero. Levantaban altares, pero eso no significa que su corazón estuviera ligado al Señor. La religiosidad es un terrible mal que en lugar de acercarnos a Dios nos aleja de Él. Cuando la gente mira su vida espiritual únicamente a través de conceptos religiosos, no pueden encontrarse con el Señor, sino que se limitan a prácticas con las cuales creen que agradan a Dios, pero esto simplemente dista mucho de ser la verdad. Jesús combatió tremendamente con esta forma de vida de los fariseos. Apariencia de piedad. Oraciones en las calles, gran ruido cuando iban a diezmar, conocimiento de la ley, pero sus corazones apartados del Señor. No tenían misericordia, no tenían amor por el prójimo, no tenían una vida que reflejara un cambio en su condición interna. Fíjense, todo lo que había, simplemente apariencia de piedad, pura religiosidad, pero nada, absolutamente nada de amor y de misericordia por los demás. Pablo les dice a los griegos, veo que ustedes son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba escrito esta inscripción, al Dios no conocido. Muy bien, al que ustedes adoran sin conocer, yo se lo vengo a anunciar. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que ahora, escuchen bien, es una sabiduría maravillosa? Acuérdense, ellos quieren conocer más, los atenienses, los griegos quieren saber más. Lo que ellos están ansiosos es de conocer algo que no conozcamos, lo queremos conocer. Si hay alguna rama del conocimiento humano que nosotros ignoremos, vamos a conocerla. Y Pablo llega en el punto preciso. ¿Se dan cuenta? A ese Dios que ustedes no adoran, se los vengo a presentar. ¿Ustedes se imaginan la manera extraordinaria que el Señor está usando en ese momento de anunciar a Jesucristo? ¿Ustedes se imaginan lo que despierta en todos ellos la curiosidad? Y le dice Pablo, para que ahora lo conozcan, para que sepan de aquí en adelante a quién adoran, para que encuentren a aquel que es digno de alabanza y de adoración. Así como en tiempos de Pablo, también es necesario que el pueblo cristiano se levante hoy en día para proclamar a Jesucristo, el único Dios verdadero. Hay multitudes que hablan de Él, pero no le conocen. Hay sitios dedicados a Él donde no se le adora. Hay personas que se dicen cristianas, pero que no cultivan una relación con el Señor. Ahora, ¿podremos decir que lo conocen? ¿Podemos afirmar con seguridad que sus vidas están siendo guiadas por Él y por su palabra santa? No creo. Por eso este mensaje es importante para cada uno de nosotros. No podemos ser simplemente cristianos de nombre o de apariencia. Necesitamos conocer de verdad a Jesucristo y cultivar una vida de dependencia y entrega constantes a Él todos los días de nuestra vida. Pablo empieza su discurso de tal manera que entonces todos son atraídos a su alrededor. Imagínense. Están recibiendo algo nuevo. Ellos debaten por aquí y por allá, pero ahora Él les llama la atención. Y empiezan a preguntarle, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas, Pablo? Pablo, lleno de sabiduría divina, empieza por mostrarles que a pesar del conocimiento que tienen ellos en las cosas del mundo, están lejos del conocimiento de las cosas celestiales. Mis queridos hermanos, hay una gran profundidad entre el simple conocimiento humano o la revelación de Dios. El conocimiento de quién es Dios. La revelación que Él le da a los humildes. Qué maravilloso que el Señor hable en esos términos. Los arrogantes, los soberbios están lejos de mí, pero yo habito en el corazón humilde. Pero yo estoy en aquellos que de verdad me buscan con sincero corazón. Pero yo estoy ahí.
Estoy ahí. Lo que pasa es que la arrogancia, el orgullo y la soberbia nos impiden llegar al Señor, nos alejan de Dios. Pero más bien la humildad nos acerca al Dios vivo. Y entonces, mis hermanos, ellos le están haciendo esa pregunta y él le dice, sí, ¿saben qué? Yo sé que ustedes adoran a muchos dioses. Yo sé que sus vidas están en función de toda esta idolatría, pero yo vengo a presentarles, yo vengo a anunciarles a aquel que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Ahora, ¿puedes imaginar lo que estaba pasando por la mente de estos hombres en ese momento en el centro de la cultura mundial? Este hombre dice que nosotros no conocemos al único Dios verdadero. Hemos consumido nuestra vida entera tratando de saber cada día más, pero aún así esto no nos ha servido para conocer al que creó todas las cosas y al que le dio aliento de vida a todo. No solo eso dice Pablo. Él, de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Escuchen bien, mis queridos hermanos, qué palabra tan especial. A lo mejor algunos lo van a conocer, a lo mejor algunos se van a acercar, pero ¿saben qué es lo más extraordinario que dice Pablo? Él no está lejos de ninguno. Él no está lejos de ninguno. Él está cerca. El problema es que la persona, la gran mayoría de seres humanos tienen un velo colocado sobre sí. Necesitan la unción y el poder del Espíritu Santo para que ese velo sea quitado y puedan ver la cercanía que tenían con el Señor. ¿Se imaginan ustedes esto? La revelación que el Señor nos ha dado. La maravillosa gracia derramada sobre nuestras vidas. Si tú hoy, déjame decirte algo, si tú hoy puedes decir Jesucristo es el Señor, eso no fue porque tú lo querías decir, eso fue porque el Espíritu Santo te lo inspiró. El Espíritu Santo obró en tu vida. El Espíritu Santo te abrió a la verdad más maravillosa que un ser humano puede llegar a conocer. Mis queridos hermanos, los atenienses conocían toda la sabiduría humana, pero desconocían al único Dios verdadero. Mis queridos hermanos, nosotros conocemos al único Dios verdadero. Gloria a su nombre, bendito es el Señor. A veces no es fácil alcanzar una renovación espiritual. Muchos de nosotros traemos en nuestra vida cosas espirituales que no son cambiadas fácilmente. Ustedes lo saben por experiencia, muchos de ustedes quizás, y cuando ustedes quieren compartir el mensaje del Evangelio. A veces parece que estamos luchando contra la corriente, movilizar al pueblo de Dios para que cambien sus vidas, para que despierten espíritus adormecidos, para que en realidad haya un cambio, toda una revolución en sus vidas. Para que nos separemos de una vez por todas de idolatría, de ritos paganos y lo busquemos a Él con sincero corazón. Sin duda una de las cosas que los seres humanos debemos llegar a entender es que las tradiciones idolátricas no benefician a nadie. ¿Me escuchaste bien? Las tradiciones idolátricas no benefician a nadie. Mire, en el Antiguo Testamento hay un pasaje maravilloso. El rey Asa, él subió para reinar con su pueblo. Él venía de una tradición, escuchen bien, su padre y su abuelo habían sido paganos, habían sido reyes paganos que habían llevado a todo el pueblo a esas prácticas paganas. Y alguien hubiera podido decirle, pero rey, sus antepasados estaban llenos de idolatría y eso fue lo que enseñaron a su pueblo. Y él dijo, sí, claro que sí, pero ¿saben qué? No porque mis padres y mis abuelos lo hicieron significa que es bueno. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste eso? A lo mejor alguien me va a querer apedrear esta mañana. No porque mis padres y mis abuelos y mis antepasados lo hicieron significa que está bien. Entonces Asa dice, no, yo amo a mis padres, yo los amé, pero eso no significa que todo lo que hicieron lo hicieron bien. ¿Cuántas personas hoy en día que simplemente se aferran a una tradición porque sus padres y sus abuelos y sus antepasados la tenían? Pero no se detienen siquiera a pensar si eso es lo que deben creer o quizás también sus antepasados estuvieron equivocados. Por eso hay muchos que consideran pecado, escuchen, consideran un pecado traicionar a las tradiciones familiares. La verdad, mis queridos hermanos, es que es más pecado aferrarse a las tradiciones que nos llevan a la muerte y pasarnos toda la vida sin conocer al único Dios verdadero. Eso es pecado, eso es más.
Buscar a Dios significa necesariamente romper con cosas en nuestra vida que no nos han servido y por el contrario nos han alejado de Él. Buscar a Dios significa en realidad un cambio radical de vida. Una renovación espiritual que nos acerca a la revelación de la palabra viva. A un Dios vivo con el cual puedo tener una relación cercana, no a través de hábitos religiosos y tradiciones familiares, sino a través de la cercanía que ahora tenemos debido a la obra que Jesucristo hizo por nosotros y que dio la vida por nosotros mismos en la cruz. Si hay tradiciones que te impiden crecer espiritualmente, debes desecharlas. No te sirven. Por el contrario, son un obstáculo para tu crecimiento personal. ¿Cuántas veces hemos ido a evangelizar a muchas personas, a compartirles el plan de salvación? Aunque pueden admitir que es verdad lo que les compartimos, muchos simplemente aseguran esto: prefiero morir antes que romper las tradiciones de mis padres o mis abuelos. ¡Wow! Es que en mi familia siempre hemos sido así y así moriré. ¡Wow! ¿Lo han escuchado? A lo mejor algunos de ustedes también lo dijeron en alguna ocasión en su vida. Pero el Señor les dio una revelación diferente y hoy están aquí, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. En una ocasión los fariseos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y Jesús le responde de una manera tremenda: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, dijo, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Escuchen, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Se dan cuenta? El peso de las tradiciones es bastante fuerte y además el principal obstáculo para que la gente se acerque al Señor. Una tradición es algo que levanta estructuras. La gente dice: tiene que hacerse de esta forma porque así lo hemos hecho siempre. Es que yo pienso que es así porque así me lo enseñaron mis padres. Pero Dios está resuelto a levantar en este tiempo una generación que tenga una revelación más profunda que una tradición. ¿Escuchaste bien? Una revelación más profunda que una simple tradición. Mis queridos hermanos, esto es lo maravilloso. El Señor está abriendo el entendimiento de muchos para que no simplemente estén todos los días ligados por una tradición. Así lo hacíamos, así se hacía y así lo haremos. No, si tú tienes hoy en día una revelación de parte de Dios, entonces a Dios es que tienes que obedecer. A Él es el que lo tienes que seguir. Algo nuevo para ti, algo fresco que viene de parte del Señor. El Señor te va a revelar a través de la Escritura cosas maravillosas que te van a permitir ahora fluir con las cosas de Dios que Él tiene nuevas y frescas todos los días. Que no se olviden, escuchen bien, aquellos que adoran a dioses muertos, aquellos que adoran a ídolos de metal o de madera, que no se olviden que un día estarán al frente del único Dios verdadero. Y algún día toda rodilla se doblará en su presencia y toda lengua confesará su señorío. Cuando queremos un verdadero despertar espiritual en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es demoler, derribar lo que nos impide acercarnos íntimamente al Señor. ¿Recuerdan ustedes la pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos acerca de qué dice la gente que soy yo? ¿Recuerdan ustedes? No es porque el Señor tuviera una baja autoestima. No es porque tuviera un capricho personal en ese momento que alguien tenía que contestar. No, a Él no le interesa eso. Era algo mucho más profundo. Era saber si en realidad la gente alrededor estaba aprendiendo a conocer a Dios de la manera como Él se estaba revelando. Tenían al Mesías enfrente de ellos, pero no lo podían reconocer. Incluso pensaban de maneras diferentes acerca de Él. ¿Qué dice la gente? Oh sí, que Juan el Bautista, decían unos. No, que Elías. Otros decían, no, algún profeta. La misma confusión de todos los tiempos. Unos ven a Dios de una manera, otros de otra. Y hay muchos que a pesar de que se congregan y cantan y escuchan la palabra, no lo conocen y mucho menos lo obedecen. Si le conocieran jamás quisieran separarse de Él. Se los aseguro, mis queridos hermanos. Moisés dijo: Señor, si tu presencia no está con nosotros, no nos lleve para ninguna parte. No queremos, no nos interesa. Preferimos un desierto con tu presencia que una tierra de promesas sin ti. ¿Te das cuenta? Si la presencia del Señor no tiene sentido, ¿para qué? David decía lo mismo: prefiero un año contigo, Señor, un día en tus atrios, que 1000 años fuera de ellos. En tu cercanía, en tu presencia, en la plenitud que solamente el Señor nos da, en la cercanía de tener una relación con Él. Si tú aprendes a conocer al Señor, te vas a enamorar tan apasionadamente que no vas a querer ni un segundo estar lejos de Él. Ni un segundo. Entonces después Jesús le pregunta a sus discípulos de nuevo: bueno, está bien, eso es lo que dice la gente, pero yo quiero saber qué dicen los míos.
Yo quiero saber qué dicen mis discípulos, los que me escuchan a diario, los que todos los días están viendo las grandes cosas que estoy haciendo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué diría el Señor hoy en día? ¿Cuál sería la respuesta de nosotros, los cercanos, los íntimos, los que decimos que somos el pueblo de Dios? ¿Cómo responderíamos a esa pregunta de Jesús? Pedro en aquel momento se levanta diciendo, ustedes conocen la historia, oh sí Señor, tú eres el esperado. Tú eres el que está en la Escritura. Tú eres el que está en los libros de los profetas. Tú eres el que por el cual hemos estado orando por siglos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y el Señor le dice, bienaventurado eres. Esa revelación nunca jamás puede ser de manera natural. Esa revelación solamente puede venir directamente del trono de los cielos. Si tú dices que yo soy el Mesías, eso te lo reveló mi Padre, gloria a su nombre. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que tú también tuviste una revelación del Padre? ¿Te das cuenta que tú también tuviste esa revelación de Dios? Mi querido hermano, no tenías que quedarte en una tradición. ¿Para qué te ibas a atornillar a una tradición que te decía que tenías que ir a adorar a esos dioses? No. Ahora has recibido una revelación mucho más grande que cualquier tradición. Has recibido la revelación de que Jesús es el Mesías y Él es el único que merece ser adorado todos los días de nuestra vida. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Pablo predicó en la plaza de Atenas y hubo 3 resultados entre los intelectuales que estaban allí. Muchos lo rechazaron. Algunos lo pusieron para otra ocasión y otros pocos creyeron. Donde quiera que se predique el evangelio en estos días hay resultados iguales. Unos lo rechazan, otros dicen algún día, a lo mejor nunca llega, y unos pocos lo creen. Gracias a Dios por ese pequeño remanente que cree, que sin dudarlo entran a buscar una relación cercana e íntima con el Señor. Qué tremendo, qué maravilloso, mis hermanos. Porque si tú eres de los que cree, no eres parte de las multitudes, eres parte de un pequeño remanente que aún tiene en su corazón la certeza de que solamente Jesús es el único que merece ser glorificado. Gloria a Dios. En 1 Samuel notamos una historia realmente increíble. Ustedes la han leído también. En 1 Samuel 2:11, ustedes saben, Ana no podía tener hijos, la pidió al Señor, tuvo a su hijo Samuel. Y cuando nació Samuel, entonces Ana lo ofreció al Señor. Se lo ofreció, se lo entregó, le dijo, este es tu hijo. Tú me lo diste, pero es para ti. Y entonces Samuel empezó a tener una vida con Dios. Pero mire qué tremendo, porque en 1 Samuel 2:11 dice, el Cana se volvió a su casa en Ramá. El niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Escuchen, el niño estaba ministrando a Dios. Más adelante en el versículo 18 dice, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. O sea, ya tenía vestidura sacerdotal. Ya tenía vestidura sacerdotal. Luego en el capítulo 3, versículo 1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, que era el sacerdote. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. O sea que él seguía ministrando en tiempos de escasez de la palabra. Miren toda la secuencia. Él ministraba, él ya tenía vestidura sacerdotal, él ministraba en presencia incluso de los sacerdotes en tiempos de escasez de la palabra. Pero luego viene una revelación sorprendente que está en 1 Samuel 3:7. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Espera un momentito. El ministro Samuel, vestido con vestiduras sacerdotales, que desde niño estaba ministrando, que incluso ya tenía todo, que incluso ministraba en presencia de los demás y que compartía con ellos la palabra, no conocía al Señor. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Hay quienes hoy en día están ministrando por mucho tiempo, en el canto, en la alabanza, en la adoración, en la predicación, sin conocer al Señor del cual cantan o predican. Hay quienes tienen vestiduras sacerdotales, pero no conocen al Dios de las Escrituras. Esto no es de vestidura, mis hermanos. Esto no es de apariencia externa. Esto es un cambio de corazón profundo, algo que va más allá de cualquier vestidura externa. Gloria a Dios. Por eso es que Pablo podía decir con esa certeza, a ese Dios que ustedes no conocen, yo sí lo conozco. Y yo sí lo conozco, ¿saben por qué? Porque vive en mí, porque habita en mí, porque guía mis pasos, porque me levanta cuando estoy caído, porque me respalda cuando estoy abatido. Para ustedes es un Dios desconocido. Para ustedes es un Dios lejano.
Para ustedes es un Dios sin poder que no está cerca, pero para mí es el Dios del universo. Él cambió mi vida para siempre porque Él vive y reina. Él me transformó de ser un perseguidor con sed de venganza e hizo de mí un hombre nuevo. A ese Dios tan poderoso, a ese Dios tan majestuoso y real, yo se los vengo a presentar en este día. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Miren, mis hermanos, ¿por qué existen todos estos engañadores y brujos y lectores de cartas y de bolas de cristal y todo eso? ¿Por qué existen? Simplemente existen porque hay quienes lo buscan. Y no son uno o dos, son miles que corren tras esos engañadores que le sacan el dinero y la gente sigue buscando respuestas en lugares equivocados. No conocen a Dios. Si lo conocieran, jamás pisarían un lugar como ese, impregnado de prácticas y rituales satánicos. Hay quienes vienen a una iglesia y ni siquiera sienten un deseo de adorar. Ni siquiera se conmueven en absoluto o sienten deseo de levantar sus manos o de entregarse en esos momentos a una comunión con Él. Mis hermanos, no conocen a Dios. Si lo conocieran, no pararían de adorarlo. No pararían. En algunos pueblos de nuestros países, la Semana Santa se convierte en la parranda santa. No sé si será en sus pueblos, pero por lo menos en los de Colombia sí es así. Algo así. Parranda santa. La gente bebe por las calles, los bares, celebrando la pasión y muerte de Jesús. En algunos de estos lugares incluso pasan por esos días la película de la pasión que todos hemos visto. En una ocasión, un hombre estaba viendo esa película en uno de sus pueblos y él estaba totalmente borracho. Él miraba la película y le decía a su esposa: mira, mija, mira lo que pasó con Jesús, todo lo que tuvo que sufrir por esos pecadores. Si yo estuviera allí, me hubiera metido para defenderlo. No puede ser posible tanto pecador por allí. Dame otro trago para soportar esto. ¿Ustedes creen que de verdad él conocía al Dios que estaba mirando en la película? ¡No! Si lo hubiera conocido, lo primero que hubiera hecho sería dejar ese licor y correr a los pies del Salvador, porque nuestro pecado sigue colocando clavos sobre la humanidad de Jesús crucificado. Si en realidad queremos ver a nuestras iglesias siendo impulsadas por esa corriente espiritual que hace la verdadera diferencia, si queremos ver a Dios transformando de manera radical nuestras vidas y las iglesias y las comunidades, debemos primero conocer al que lo puede hacer. Nosotros queremos que eso suceda y Él también quiere ver a las personas transformadas, congregaciones transformadas, familias siendo transformadas, parejas siendo restauradas. Él quiere verlo. Pero ¿cómo podemos nosotros promover lo que nosotros mismos no hemos experimentado? ¿Cómo podemos nosotros presentar lo que no sabemos ni tenemos? No es buscando fórmulas que nos acercamos a Dios, es buscándolo a Él. Es a Él directamente, mis hermanos. Y hoy reflexiono en torno a la vida de muchos cristianos y yo me pregunto, ¿será que nuestra vida cristiana es un atractivo para los demás? ¿Será que sí? ¿Será que nuestro testimonio es tan atrayente que con solo vernos las personas son atraídas y quieren decir: yo quiero tener lo que aquel tiene? ¿Nos seguirá alguien solo porque ven en nuestra vida algo tan maravilloso que vale la pena ser imitado? ¿Recuerdan ustedes la historia de Ruth en la Escritura? Ella nos ayuda a mirar ese testimonio. Sin duda Ruth, después de perder a su esposo, tuvo que tomar una decisión trascendental en su vida. ¿A quién seguiré? ¿Con quién viviré el resto de mis días? ¿Quién me servirá como un ejemplo de vida? Escuchen, ¿saben una cosa, mis hermanos? Este mundo está ansioso, necesitado de seres humanos que sean un ejemplo de vida para otros. ¿Quién me servirá como un ejemplo de vida? ¿A quién seguiré? ¿Cuál es el testimonio de una persona que valga la pena seguir? Su suegra Noemí, que también había quedado viuda, dejó a sus nueras en libertad para volver a su pueblo, pero esto solamente impulsó a Ruth a buscar más de cerca a ella. Así que ella, con palabras de amor y lealtad, que incluso algunas de las más conmovedoras palabras que jamás hayan sido escritas, le dijo a su suegra Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quieras que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieses moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga el Señor, y aún me hallada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios. Qué maravilloso, qué maravilloso. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Si tú esta semana compartieras el mensaje de salvación con algunos, y al menos una persona, dijera esa misma expresión que dijo Ruth: sí, tu Dios será mi Dios, la próxima semana no cabría la gente en este lugar. Tu Dios será mi Dios. Wow.
Esto no es una cuestión si eres gentil o judío, hombre o mujer, rico o pobre, hispano o americano, blanco, moreno, mestizo, no. Lo que importa en realidad es la decisión que tú haces en tu vida en relación a Él y el compromiso que adquieres. Esta es la gran decisión, no volver atrás, no volver a una vida alejados de Dios, del único Dios verdadero, no retornar a una existencia vacía y sin sentido. Así que te pregunto en este día, si alguien te mira y observa tu testimonio, ¿estará atraído a seguirte? Podrá también repetir como Ruda Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En el Nuevo Testamento la fe no es la aceptación de un credo, sino la confianza en una persona. Escuchen bien, mis hermanos. Hay gente que repite credos nomás. Hay gente que dice cosas de memoria, pero no están sabiendo ni siquiera lo que está saliendo por sus labios. Ni siquiera lo tienen o lo sienten en su corazón. Eso es mucho más que eso. Pablo no dijo yo sé en qué he creído. Pablo dijo yo sé en quién he creído. ¿En quién? La persona de Jesucristo. Él es el único que puede cambiar mi vida. No es un credo simplemente. No es simplemente una declaración. Es Jesucristo mi Señor y Salvador. Esto es fundamental para nuestra fe. Nuestra fe no está basada en algo, sino en alguien. Pablo conocía de cerca a Jesús y con la misma propiedad que le hablaba a los humildes y a los sabios, que le hablaba a los humildes y le hablaba a los sabios de Atenas también. Yo sé en quién he creído, yo sé cómo es Él, yo sé lo que Él puede hacer, yo conozco su poder, yo sé que Él puede transformar vida para siempre y lo sé porque tuve un encuentro real y cercano con Él. Y como yo lo conozco y como yo sé quién es, anhelo, deseo, tengo un fuego en mi interior para que el mundo entero también lo conozca y le entreguen sus vidas y sean salvos para siempre. ¿Conoces a ese Dios? ¿Lo conoces de verdad? Porque mis queridos hermanos, si tú lo conoces de verdad, no te puedes detener de hablar de Él. No puedes detenerte de ir a compartir el mundo, la verdad de aquel que ha cambiado las vidas de seres humanos para siempre. El único camino que nos lleva hacia la salvación eterna, el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué gastar nuestro tiempo en otras cosas? ¿Por qué enseñar otro tipo de cosas? Mis queridos hermanos, la Biblia es clara: Jesucristo o nadie más. El único camino que nos lleva a la salvación. Entonces tu fe motiva. Tienes tanto fuego en tu interior que estás motivando a los demás también. Hay algo que los demás ven en ti, que arde, que arde fuertemente, que es una pasión que no puedes contener. Porque mis hermanos, esto significa que tu vida tiene que ser transformada. Si tú conoces de verdad al Señor, significa que entiendes lo que Él dice y le crees. Significa que vives en la realidad de su poder y su misericordia que no se detiene. Significa que tú estás siendo parte de un pueblo redimido que camina hacia un destino de eternidad en su presencia. Grandes cosas suceden en ti cuando crees en el Señor. Muchas cosas van a ser cambiadas. Significa que renuevas tu entendimiento para que puedas comprobar a diario cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Significa eso y muchas cosas más. Cuando Pablo llegó al entendimiento profundo del conocimiento de Dios, de la necesidad de saber quién era Jesús, y llegó a compenetrarse tanto en Él, finalmente dijo: ya no vivo yo, ahora es Cristo quien vive en mí. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La palabra nos dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. ¡Qué maravillosa expresión de poder sin igual! Tú unido con Dios, siendo uno, tú y el Señor unidos. Por eso Pablo dice este tipo de expresiones, mis hermanos. No era que estuviera tan apasionado en ese momento que se inventó un poema. No, esto es una realidad. Ya no vivo yo, ahora es Cristo quien habita en mí y el que me mueve todas las cosas todos los días para hacer. Es Él. El mundo caído anda preguntando: ¿y dónde está Dios? No lo pueden ver ni conocer. Eso sigue siendo la pregunta de muchos. Pero Dios está donde tiene que estar. Él siempre está reinando. Él ha reinado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Gloria a su nombre. Lo que tenemos que preguntarnos es: ¿y dónde estás tú? Eso es lo importante. ¿Dónde estás tú en relación con ese Dios que gobierna el mundo? ¿Cuál es tu posición o tu relación con el creador del universo? Cuando tú conoces de verdad al Dios de la Biblia, al Dios que aquí se nos revela, entonces tu identidad se fortalece. ¿Escuchaste? Tu identidad se fortalece. Mis hermanos, ya no eres un extraño. Si has abierto tu corazón a Jesucristo, eres un hijo. Estás cercano a Él y tu vida será transformada cada día bajo tu nueva condición de hijo. El pueblo de Israel caminaba de la mano de Dios. Los demás pueblos de la tierra temían a Israel porque sabían que Dios estaba con ellos. ¿Te das cuenta de esto? ¿Te das cuenta de estas maravillas? ¿Te das cuenta de lo que el Señor puede hacer en una vida? En un pueblo entero.
El pueblo de Israel caminaba por el desierto, pero nunca estaban solos. Pero cuando los demás pueblos de la tierra los veían, decían, no podemos hacer nada contra ellos. ¿Saben qué? A lo mejor no son un ejército muy preparado. A lo mejor ni siquiera tienen armas. A lo mejor ni siquiera están organizados para pelear. Pero ¿saben qué? Si Dios está con ellos, no podemos hacer absolutamente nada. ¿Sabes lo que significa eso para tu vida? Mira, mis queridos hermanos, cuando el enemigo quiere mirarte, cuando el enemigo quiere hacerte daño, cuando el enemigo quiere hacerte cualquier cosa, inmediatamente quiere hacer algo. Pero cuando te ve, no te ve a ti, ve a Jesús que está delante de ti y no puede hacer absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. ¿Se acuerdan cuando Balac quiso maldecir a Jacob, al pueblo de Israel? ¿Se acuerdan ustedes? Vino y cada vez que quería maldecirlo no podía. Y salían palabras de bendición. Pero Balaam estaba enojado y le decía, pero yo no te traje para eso. Yo no te traje para bendecir a este pueblo. Yo te traje para maldecirlo. Maldícelo, te estoy pagando para que lo maldigas. Y otra vez quería abrir la boca y no podía. No salía palabra de maldición, no salía. Hasta que finalmente se rindió y dijo, no se puede. La misma palabra dice que no hay maldición para los hijos de Dios. No hay maldición para los hijos de Dios. No puede haber maldición. Así el enemigo quiere decir lo que quiera decir, jamás saldrá de su boca maldición. Aleluya. ¿Te das cuenta lo que tú eres en el Señor? Fortalece tu identidad. ¿Te das cuenta lo que tú eres? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya, gloria a su nombre. No eres un extraño para Él. No eres un aparecido para Él. Él no te trata simplemente como alguien que no conocía. Él te trata como el tesoro que tiene en sus manos. Él te trata como hijo. Wow. Qué maravilloso es esto. Mire, cuando Jesús estaba siendo bautizado, ustedes saben, se escuchó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. En él encuentro complacencia, dijo la voz del Padre desde los cielos. ¿Ustedes se imaginan esto? Los cielos abriéndose en ese momento en el río Jordán. Está el Señor Jesucristo siendo bautizado por Juan el Bautista. Ahí está el Espíritu de Dios ahí rondando alrededor. Y se abren los cielos y se escucha una voz que desde el cielo retumba y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ¿saben qué? Hasta ese momento Jesús no había hecho ningún milagro. Jesús no había levantado ningún paralítico. Jesús no había detenido ninguna tormenta. Jesús no había multiplicado peces y panes, nada de eso. Pero era la complacencia de su Padre. ¿Por qué? Porque la complacencia no es por lo que tú haces, sino por lo que tú eres. ¿Me escuchaste? Los dos o tres que me escucharon, gloria a Dios. No es por lo que tú haces, sino por lo que tú eres. Hoy muchos están tratando de alcanzar el favor de Dios. Es que yo soy bueno, es que no le hago mal a nadie. Es que la semana pasada le regalé un penny a uno que me pidió. Es que el otro día le llevé un regalito a alguien. Están tratando de ganarse el favor de Dios. Están tratando de hacer cosas a través de las cuales creen que están ganando a Dios. Mis queridos hermanos, no es por lo que tú haces, es por lo que tú eres. A los que vienen a su nombre, a los que creyeron en Él, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Los que creen en Él, lo que tú eres en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya el Señor. Mis hermanos, no son cosas religiosas lo que atraen la atención del Señor. No es así. Tú no eres su complacencia por lo que hagas o dejes de hacer, sino porque en una ocasión abriste tu corazón para Jesucristo. Aceptaste el sacrificio de Jesús en ti y tu vida ahora le pertenece a Él. Y todo lo que le pertenece a Jesús le complace al Padre. Tú eres complacencia de Dios. El Señor se complace en ti. El Padre se agrada en ti. ¿Te das cuenta? Pero hermano, es que esta semana pequé. Es que esta semana hice lo malo a los ojos de Dios. El Señor se complace en ti. El Señor te perdona. Tú corres en arrepentimiento al Señor. El Señor te perdona. Pero el Señor se complace. Porque tú abriste tu corazón para el Señor y corres en arrepentimiento. Porque es el Espíritu Santo el que ahora te está llevando a correr al arrepentimiento. ¿Te das cuenta? No es porque tú quieres arrepentirte. Es porque el Espíritu Santo que ahora mora en ti te lleva a arrepentirte. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene a Jesús en su corazón no morirá para siempre. Aleluya. Hace muchos siglos atrás, el monarca de un pueblo pagano sacó un edicto real. Ese edicto, escrito por el rey Darío. Escuchen bien, qué curioso esto.
Yo leo este pasaje y me causa una gran curiosidad. El rey Darío sacó un edicto que decía, para todos los pueblos, naciones y lenguas. Escuchen bien. Esto tiene que ver con la adoración a Dios, pero en forma de ordenanza. Este rey reconoció que Daniel tenía algo especial. Así que él escribió en el edicto, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Escuchen, este mismo rey, días atrás, empujado por los gobernantes y príncipes de su reino, había sacado una ordenanza que prohibía la adoración a Dios o a cualquier otro hombre que fuera del mismo. Y quien desobedeciera esa orden sería echado en el foso de los leones hambrientos. ¿Se acuerdan ustedes? Miren esto. Todos los gobernantes y todo lo presionaron para que él sacara un edicto que dijera que se prohibía la adoración a Dios. ¿Qué hizo Daniel? Ustedes saben, abrió las ventanas y oraba 3 veces al día. Y entonces es llevado Daniel al foso de los leones. Pero cuando el rey se da cuenta de lo que Dios puede hacer a favor de uno de sus hijos, hasta las ordenanzas del mundo entero, hasta los decretos tienen que ser cambiados. Qué tremendo esto. ¿Será posible adorar o dejar de hacerlo por decretos de reyes o gobernadores? ¿Será que el mundo puede dictarle al corazón de los seres humanos lo que deben hacer en su vida de comunión con Dios? De ninguna manera. ¿Qué hizo cambiar el rey Darío para sacar un edicto diferente al primero? Él envió a Daniel al foso de los leones y a la mañana siguiente va a ir a sacar los huesos de Daniel y encuentra a Daniel durmiendo sobre la melena del león. Aleluya. Gloria a Dios. Descubrió algo. Descubrió que Dios cuida y protege a los suyos. Descubrió que así las leyes del mundo legislen en contra de nosotros, Dios está siempre con su pueblo. Y ese descubrimiento lo hizo reaccionar. ¡Wow! ¿Saben qué? Vamos a cambiar todo eso. Vamos a cambiar esos edictos. Porque el Dios viviente permanece por los siglos y su reino no será jamás destruido. ¡Wow! Es el rey, es el Dios de Daniel. Es el Dios de Daniel. Pero ¿saben qué? Ahora he descubierto que ese Dios de Daniel es el único Dios verdadero. Así que todos teman y tiemblen delante de su presencia. ¡Wow! Mis queridos hermanos, qué maravilloso descubrir al único Dios verdadero. Este rey había visto que la mano del Señor estaba siempre con su siervo, que lo salvaba, que le daba 10 veces más sabiduría, que siempre lo protegía en todo momento, incluso en aquellas circunstancias tan dramáticas por las cuales tuvo que pasar. Yo me pregunto hoy en día, ¿qué necesitaremos entonces en nuestros días para que los edictos del gobierno sean cambiados? ¿Qué necesitaremos? Hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios. Hombres y mujeres que ardan en fuego, que sean un testimonio real y verdadero para este mundo en decadencia. Hombres y mujeres que se levanten con la autoridad, pero no autoridad del gobierno, autoridad del trono de los cielos. Que cuando abran su boca sean palabras de fuego que vienen sobre este mundo. Y que con esa palabra todos teman y tiemblen. Hombres y mujeres llenos del Señor. Wow. ¿Qué de nosotros entonces? ¿Cómo afrontamos estos desafíos? Imitemos el ejemplo de Daniel. Aumentemos nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración. Confiemos en el poder de nuestro Dios. Compartamos nuestro testimonio, que tenemos a un Dios vivo que nos defiende y nos protege del mal siempre. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, no habrá ningún decreto humano que pueda sacarlo de allí, mis hermanos. Nada. Absolutamente. El mundo sabrá qué clase de Dios tenemos y cómo nos defiende. Por eso hoy quiero presentarte al Dios que calma las tormentas y abre los mares. Al Dios que hace llover maná desde los cielos para los suyos. Al Dios que levanta a los caídos, que restaura al que está vencido, que libera al que está oprimido, que protege al que teme, que ayuda al que lo necesita, que da vista al ciego, que transforma las vidas para siempre. Al Dios que libera de los leones hambrientos, que protege en los hornos hirvientes, que confunde a los ejércitos enemigos, que detiene el sol para los suyos, que renueva sus misericordias cada día y que te dio esta mañana una nueva oportunidad para que le conozcas.
Quiero presentarte a ese Dios, al único Dios verdadero. Los atenienses sabios de la época no lo podían conocer. Los romanos poderosos de aquel entonces no lo podían conocer. Los reyes de ese tiempo y emperadores no lo podían conocer. Los pueblos paganos idólatras no lo podían conocer. Pero tú sí puedes conocerlo. Pero tú sí puedes conocerlo. Porque está cerca de nosotros, aleluya. Porque está cerca de ti, porque está hablando a tu vida en esta mañana. ¿Te das cuenta? Qué maravilloso es esto. Es el Dios maravilloso que está en medio de nosotros. Él no habita en templos hechos por manos humanas, pero quiere habitar en tu corazón transformado. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Los seres humanos pueden levantar inmensos templos, catedrales, hacer lo que quieran, pero pueden estar vacíos esos lugares. Pero si tú abres tu corazón al Señor, tu corazón estará lleno absolutamente de la plenitud del Dios Altísimo. Aleluya. ¿Te das cuenta? Él no se revela a los sabios, pero sí a los humildes. Él se aleja del orgulloso y soberbio, pero le da gracia al que lo busca con sincero corazón. Él es el Dios de los imposibles, el Dios de ayer, del hoy y del mañana, el principio y el fin de todas las cosas, y que además dio su vida preciosa por ti. Wow. De aquí en adelante, Él ya no va a ser el Dios desconocido para muchos. Para ti va a ser el Dios conocido. Será tu Dios, será mi Dios. El Dios que creó los cielos y la tierra, que está cercano en mi corazón. Aquel con el cual podemos tener una relación tan cercana y que además nos creó con propósitos divinos. Sí, mis hermanos, yo creo en un Dios que tiene boca y habla, que tiene oídos y oye, que tiene ojos y ve. No creo en ídolos de madera, de metal o de bronce que tienen boca y no hablan, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, y que similares a ellos son los que le siguen. Yo no creo en ídolos levantados sobre tronos. Yo creo en aquel que está sentado en el trono. Aleluya. Aleluya. El que vive para siempre. A Él sea la gloria y el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Si tú has creído en Él, tienes una esperanza real. Puedes creer entonces que tu vida tiene un destino diferente y un propósito puesto directamente por el Señor. Puedes creer entonces que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que en su sangre tenemos redención de nuestros pecados, que Él es el único camino al Padre, que Él es la resurrección y la vida, que en Él somos reconciliados con Dios, que en Él somos libres de condenación, que Él vino para darte vida en abundancia. ¿Lo crees? ¿Lo crees esta mañana? Ciertamente tenemos una esperanza real y nuestra vida está escondida en sus benditas manos. Aleluya, aleluya. Ese Dios tan majestuoso vino a este mundo para buscar lo que se había perdido. Él no se quedó contemplando desde los cielos cómo los seres humanos se destruían entre sí, se aniquilaban y finalmente morían en condenación eterna. No, Él vino a este mundo para sacarte de esa aniquilación de la muerte y de la condenación y para darte una nueva vida en Él. Por eso la Escritura afirma una de las verdades más gloriosas que nos llenan de esperanza. La palabra de Dios dice en Romanos 8, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación, en absoluto, nada. Hoy tienes que conocer más de cerca a tu Señor. Recuerdo alguna ocasión conté esta ilustración. El presidente Nixon, cuando se levantó todo el escándalo del Watergate. ¿Recuerdan ustedes algunos? Todos están muy jóvenes aquí. Les contaron los antepasados algo de lo que pasó en ese tiempo. Cuando se descubrió todo ello, encontraron la prueba reina. Una grabación que había sido hecha cuando el presidente Nixon estaba hablando acerca de todo lo que estaban preparando para ese momento. Y fue llevado a juicio. Y cuando llegaron al día del juicio dijeron, muy bien, aquí está la prueba reina contra este hombre. La vamos a poner para que todo el mundo la escuche. Pusieron la cinta. Y allí escuchan la voz de Nixon diciendo, bueno, señores, entonces lo que quiero que hagan es lo siguiente. Y cuando va a seguir hablando, simplemente se escucha un shhh.
Muy bien, eso es lo que quiero que hagan. Nadie escuchó nada. Nadie escuchó nada. El presidente se volteó a mirar a su secretaria y ella le hizo un guiño como diciendo, yo la borré. Y yo no estoy diciendo que eso sea lo apropiado. Estoy simplemente levantando aquí el engaño o algo por el estilo. Pero de una cosa estoy seguro. Que cuando nosotros lleguemos a los cielos, cuando estemos sentados en el tribunal, el engañador, el acusador de los hermanos se va a levantar y va a decir, esto tengo contra esta persona. Escuchen bien, escuchen en toda parte, escuchen todo el mundo, todas las barbaridades que esta persona ha hecho. Les voy a poner la grabación. Y cuando la ponga, entonces simplemente se va a escuchar un shhh. Y Jesús te mirará y dirá, sí, yo la borré. Toda. No hay condenación, hermanos. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. El que conoce en esencia a Dios. Y que le ha entregado su vida completa al Creador del universo. Nada. Nadie nos podrá engañar, nadie nos podrá señalar, nada. Y nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Por eso yo te invito hoy a que conozcas más de cerca a tu Señor. Tú no le vas a abrir tu corazón a cualquiera, no. Tu vida es demasiado valiosa para que la andes ofreciendo a cualquier ídolo que no te escucha. Es demasiado valiosa tu vida. Hoy entrega tu vida completamente en la mano del Señor y nunca más serás el mismo, porque habrás puesto tu confianza en el único que jamás te traicionará. Y mis hermanos, nadie puede detener a un pueblo que conoce íntimamente al Señor. Nadie puede detener a un pueblo que ha puesto su confianza en el único Dios verdadero. Con Él y con solo Él somos más que vencedores en aquel que nos amó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Ponte de pie esta mañana en este lugar.